Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Canalateca. Este verano he aprovechado un viaje largo que he hecho por autopista para grabar un vídeo sobre el funcionamiento del control de crucero adaptativo, también conocido como ACC. Espero que os guste. Bien, para ver si tenemos el ACC en nuestro coche podemos mirarlo de dos maneras. La primera es yendo a las opciones del coche, en los asistentes. Clicamos aquí. Si tenemos este coche delante, vemos que aparece el ACC, control de crucero adaptativo. Esto nos dice que tenemos ACC en el coche. Y también podemos mirarlo si tenemos este botón de aquí, que es como un relojito, que es el que sirve para activarlo. Para iniciar el ACC no hay que confundirse de botón. Hay mucha gente que pulsa este botón y nos aparece ACC o limitador. Si seleccionamos ACC no se activa, nos dice acciona el conmutador principal. El conmutador principal es este de aquí al lado. Pulsamos y se activa aquí debajo un símbolo gris. Eso significa que el ACC está preparado para que lo configuremos, pero todavía no funciona. Para que funcione, tenemos que marcar la velocidad. Por ejemplo, ahora vamos a 111 por hora y para marcar la velocidad tenemos que pulsar el botón Set. Pulsamos el botón Set y ya se ha puesto el relojito en color verde y vamos a 116 km por hora. También nos lo indica este triangulito de color verde que hay aquí. Yo he activado en la parte central la vista del ACC. Aunque ahora mismo no vemos nada porque no hay ningún coche cerca. Bien, si tenemos activado el control de crucero, vemos que ahora el ACC y el limitador sí que funcionan. En realidad, lo que activamos aquí es el control de velocidad, que puede ser para que el coche circule de manera constante a una velocidad o con el limitador para no pasar de esa velocidad. Bien, ahora tenemos en marcha el ACC y lo tenemos configurado a 110 km por hora. Podemos acelerar y vemos que la velocidad sube y aquí el ACC se desactiva hasta que soltamos el pedal del acelerador y volverá a bajar automáticamente a 110 km por hora. Ahora tenemos el ACC configurado a 100 km por hora. Si queremos incrementarlo, podemos hacerlo con el más y con el menos, y hace saltos de 10 km. Ahora ha subido a 110. Y si tocamos otra vez, subirá a 120. Ahora veremos, cuando nos acerquemos al camión, cómo aparecerá un vehículo en la pantalla, y nuestro coche frenará. Cambiamos de carril y el coche acelera solo. Seguimos con el ACC activado y ahora nos acercamos a otro camión. Enseguida nos aparece el icono del coche indicando que si no hacemos nada, nuestro vehículo va a frenar. La distancia al vehículo que va delante nuestro la podemos configurar mediante este botón de aquí. Podemos ver que nos aparece esta línea de color amarillo. Ahora estamos en la distancia más cercana. Si la aumentamos, el coche frenará un poquito y vemos en la pantalla cómo se aleja.
Tenemos 5 posiciones y ahora estamos en la intermedia. Pulsamos de nuevo y el coche se aleja un poquito más. Esta distancia la podemos configurar en la pantalla del infotainment, como os he enseñado antes. Podemos decirle que cuando iniciamos el ACC recuerde la última distancia, que en este caso es la intermedia. Pero si no queremos que recuerde la última, podemos desactivarlo y que por defecto sea siempre la distancia muy corta, corta, media, larga o muy larga. Otra cosa que podemos configurar es la aceleración con la que saldremos para poder recuperar la velocidad que hemos configurado en el ACC. Y esto va directamente ligado al perfil de conducción. Ahora mismo yo tengo el modo Sport, pero que si lo ponemos en individual, vemos que el ACC ahora mismo está en modo Eco, con lo cual, cuando yo ahora me cambie de carril, esperamos a que pase uno que viene muy lanzado, pongo intermitente y salgo. Y el coche acelera lentamente porque estamos en modo Eco. Si queremos que la aceleración sea mucho más rápida, bien ponemos el modo de conducción Sport, o si tenemos el modo personalizado, ponemos el ACC en la opción Sport. Ahora vamos a hacer la prueba. Deciros que este parámetro también afecta a la frenada, es decir, si tenemos el modo Eco, la aproximación al vehículo que tenemos delante va a ser más suave, y si lo tenemos en modo Sport, la frenada va a ser más brusca. Vale, ahora tenemos esto en modo Sport, y cuando el tráfico lo permita voy a cambiar de carril y veremos que la aceleración es mucho más rápida. No sé si lo apreciáis, pero ahora el coche sale mucho más lanzado y se recupera hasta los 120 de manera más rápida. Para desactivar el ACC tenemos varias opciones. Una sería pulsar brevemente el botón de conmutación. ¿Veis que se ha puesto de color gris? O pisando el freno. Para desactivar el ACC temporalmente, como he dicho antes, podemos pulsar el botón una vez y continúa configurado, pero está desactivado. Para volver a restaurar la velocidad, pulsamos el botón de Res y la restaura. Pero si lo queremos quitar definitivamente, podemos pulsar una segunda vez o bien mantener el botón pulsado un par de segundos y nos lo confirma con el mensaje ACC desactivado. Ahora ya se ha quitado y tenemos el control del coche. Bien, como he comentado antes, con el más y con el menos podemos incrementar o reducir la velocidad con saltos de 10 km por hora, pero si queremos una mayor precisión, teniendo el ACC activado, con los botones de Set y Res podemos hacer saltos de 1 km por hora. Cambiamos de carril, tenemos el ACC a 110 y pulsando el Res, tenemos incrementos de 1, 111, 112, 113, 114, 115 y así sucesivamente. Si el vehículo que va delante va muy despacio y tenemos cambio manual, el coche irá muy bajo de revoluciones y es posible que nos advierta con que tenemos que reducir una marcha. Yo ahora voy a bajar de sexta a cuarta.
Tenemos que ir con cuidado, ya que si restauramos la velocidad y seguimos en cuarta, el coche intentará alcanzar los 120 con esa marcha. El coche irá muy revolucionado y nos pedirá que cambiemos de marcha. Y por último, comentar que en el caso de que tengáis cambio automático, si el vehículo que va delante nuestro llega a detenerse, el coche también es capaz de detenerse sin intervención nuestra. Cosa que no ocurre si tenéis cambio manual como yo. En este caso, cuando el coche llegue a una velocidad inferior a 30 km por hora, desactivará el ACC y nos pedirá o bien que cambiemos de marcha o que frenemos y que tomemos el control del vehículo. Bueno, vamos a ver si podemos ver la situación que acabo de escribir. Tenemos el ACC a 110 km por hora y vamos a tomar la siguiente salida a ver si con suerte alguno de los coches de delante también sale y nos hace frenar. Vaya, no sale nadie. Y si no freno el coche me va a hacer tomar la curva a 110. Como no hemos podido grabar el mensaje en la salida de la autopista, vamos a probar ahora en esta mini autovía. Activamos, ponemos crucero a 50, bueno, un poquito más, que se puede 80 aquí. 80. Pasamos el río. Desenfocarlo, luego es igual. Y ahora nos acercamos a una rotonda. Pero no va a pasar. Freno yo, Sigue grabando que ahora hay semáforo. Restauro velocidad. Voy en quinta. Y a ver si el autobús frena y bajamos de 30 por hora. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle al like y poner vuestros comentarios. Adiós.